Amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Es un honor, un privilegio el poder estar totalmente en vivo desde la cabina de radio de Jesús FM 103.5 para el mundo entero, hasta donde la señal del internet nos pueda llegar. Recuerda escribirnos como radiojesusfm.com. Entra a nuestros sitios y descarga todos los recursos cristianos 100% gratuitos. Ni el pastor Javier Asfura ni ningún pastor asociado a Conectados con Dios o Jesús FM monetizamos. No se cobra absolutamente nada en todas nuestras redes sociales y en todos nuestros productos. Lo único que tienes que hacer es descargar esos videos a través del YouTube, a través del Google, y podrás ver y tenerlos disponibles para cuando usted tenga ese tiempo y para cuando usted pueda disfrutarlos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y quiero llevarte a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 4 verso 1. Continúo con este tema maravilloso hablando de la comunión cristiana. Pastor, ¿qué es comunión? Significa tener en común muchas cosas, disfrutar de las cosas que hacemos, y significa también, hermano, ser un solo cuerpo en Jesucristo. Así que la comunión es algo necesaria para el crecimiento de la iglesia. Si no hay comunión en la iglesia, no hay crecimiento espiritual, no hay madurez espiritual. La gente va a hacer lo que ellos quieran hacer, no se sujetan a la voluntad del Padre ni a la obediencia a la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que busco yo con la comunión en la iglesia? ¿Qué es lo que yo busco? La comunión los unos con los otros. ¿Qué busco yo a través de la comunión, hermanos? Cuando hay pleitos y contiendas dentro de la iglesia, tiene que haber una corrección, pero tiene que estar la comunión de Cristo. Así que quiero que vaya a Efesios capítulo 4, verso 1, comunión cristiana, el tema de hoy. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Efesios 4, 1. Y dice el Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un espíritu, cuando fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¡Aleluya! El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Y es que la comunión cristiana es algo que lo necesitamos. Desde el primer siglo ya empezaron a haber problemas dentro de la iglesia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribía acerca de todas estas cosas y les amonestaba a que mejoraran su conducta, a que hubiera comunión, a que le llamaran Padre y que pudieran entrar confiadamente al trono de su misericordia, pero sobre todo a vivir en obediencia, sujetos a la palabra de Dios. No sé cuánto lo están entendiendo esta tarde de hoy, jueves 20 de octubre, son las 12:35 del mediodía en la ciudad de La Ceiba, transmitiendo a través de Jesús FM 103.5. ¡Aleluya! ¿Qué es lo primero que nos está diciendo la palabra del Señor hablando de la comunión en la iglesia, la unidad en la iglesia? Les ruego que vivan como deben de vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Lo está escuchando bien? Debemos de vivir como hijos de Dios, amados y llamados del reino de los cielos. No debo de vivir ahora en Cristo y nuevamente estar en mentiras, en engaño, en hipocresías, en fingimientos, hermanos. No, al contrario. Hoy el Señor nos está diciendo que seamos íntegros, que seamos rectos, hermanos, que hagamos las cosas correctamente, hermanos. ¿Para qué? Porque hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Amén. Y eso conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo me debo de convertir? ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo debo de tratar a los hermanos? ¿Cuál debe de ser mi corazón y este llamamiento de Dios en mi vida para las demás personas? Y es algo tremendo.
Por lo tanto, el apóstol les vuelve a decir: aunque yo estoy preso y aunque les estoy escribiendo esta carta desde la cárcel, que pronto les va a llegar, y por favor cópienla como debe de ir y luego pásenla a las siguientes iglesias. Por eso al Nuevo Testamento se le llaman cartas o epístolas, porque eran unas cartas circulantes que hoy estaba en una iglesia, los escribas hacían una copia exacta y luego el original se enviaba a otra iglesia para que fuera leído, y así todas las iglesias fueron teniendo manuscritos de los evangelios, de las cartas de Pablo del primer siglo. Amén, aleluya. Les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Se los ruego por lo que más quieran, amados hermanos. Se los ruego con todo el corazón. Debemos de vivir como aquellos que conocen de Cristo, que aman a Cristo y honran a Jesucristo. Mira cuál es la actitud que tenemos que tener los unos con los otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Número uno, con toda humildad. Pastor, ¿qué es la humildad? Humildad no es vivir en la miseria o tener escasez de recursos económicos. Eso no es humildad. Puede haber gente pobre con un corazón lleno de orgullo y lleno de prepotencia. ¿Me está entendiendo? Así que yo necesito humildad, y la palabra humildad significa quebrantamiento en mi corazón, reconocer que fuera de Dios no soy nada, reconocer mis pecados, mis delitos, cualquier mentira, cualquier cosa que no pueda justificarme delante de Dios, arráncala y quítala en nuestros corazones. Debemos de andar en humildad los unos a los otros. Cuando alguien te ofenda, usted tenga la capacidad de bendecirlo. Si alguien te señala, hermano, que entre por un oído y salga por el otro oído, pero usted no caiga en la trampa del enemigo. No se deje desmotivar, no se deje retroceder. Antes bien, como dice la segunda carta en el capítulo 1 de Timoteo, de Pablo a Timoteo, le dice: porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Amor para qué? Para amar, para perdonar, para restaurar, para bendecir, para santificar. ¿Está entendiendo? Así que el Señor nos está hablando que tenemos que ser humildes de corazón. Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios, a los que traen altivez de corazón. Analiza tu vida si hay suficiente humildad. Que alguien se te acerque y te dice perdón y tú guardas el rencor y guardas el resentimiento en tu corazón. Eso no es comunión cristiana. Quien me las hace me las paga. Perdóneme, eso no es comunión cristiana. Amén, ¿está entendiendo? Así que tenemos que andar con toda humildad. Si pequé, agache la cabeza y diga perdón. Si me ofendieron a mí y me vienen a pedir perdón, los bendigo, los abrazo y los santifico para la gloria de Dios. Mire, la vida de Job en el capítulo 42, Dios le pide: ve y ora por estos tus amigos que te criticaron, te señalaron, te ofendieron, decían que tú estabas en pecado y por eso te vinieron todos estos castigos habidos y por haber. Y dice que Job fue a orar por ellos. Hermano, ¿quiénes de ustedes oran por sus enemigos? ¿Quiénes de ustedes oran por la gente que los maltrata, que los daña y que los mira de menos? Este es el nivel de gloria que la iglesia tiene que andar. Este es el nivel de gloria que todo cristiano debe de poseer en su corazón. Ir, amar y bendecir a las personas que están a nuestro alrededor sin hacer acepción de personas. Es que yo me llevo más con esta persona. Es que es tan linda la hermanita y va a ser mi grupo selecto de amiguitos. Perdónenme, no somos un club social. Somos la iglesia del Cristo viviente. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que va a predicar para rescatar las almas en Cristo Jesús y para hacer la bendita y perfecta voluntad de nuestro Dios y Rey. Con humildad. Segundo, ¿cómo puedo procurar la comunión en mi iglesia? Con mansedumbre. Pastor, es que hay varios hermanitos Alka-Seltzer. ¿Cómo así?
que nomás tocan el agua y nomás uno los puya o les hace algo, inmediatamente ¡shuf! Y aquella reacción, hermano. Hay gente que aún no tiene dominio propio. Mire, usted puede tener un gran potencial. Usted puede ser doctor, médico, licenciado, ingeniero, perito mercantil, maestro, lo que seas, con las maestrías y con las subespecialidades y cómo te llames y a donde hayas ido. Pero yo le voy a decir algo. Tiene que haber humildad y mansedumbre en tu corazón. Ser mansos. No dejarte dominar por la ira, por el enojo. No se deje dominar por las cosas que están en el mundo y las cosas que el mundo ha querido introducir a nosotros. El mundo es nuestro enemigo externo. Quiere bombardearnos, quiere hacernos caer en tentación, quiere hacer lo malo delante de Dios y sobre todo quiere destruir a la iglesia y separarnos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para procurar yo la unidad en nuestras iglesias, estamos hablando de número 1, ser humilde, reconocer cuando fallo. Cuando cometo el error, vaya y pida perdón. Amén. Sabes, hace muchos años, este es un testimonio. Hace muchos años fui a un restaurante junto con mi esposa y mis hijos más pequeñitos, porque ese día me tocaba predicar en la iglesia. Era líder de mi iglesia. Y nos vamos a un restaurante y de pronto hacemos el pedido. Pero al minuto quiero cancelarlo y yo le aviso al mesero, venga, mire, me equivoqué, ¿será que nos puede dar esto otro en vez que este, por favor? Y me dice, lo siento mucho, ya la orden está tomada, ya está en el sistema. Amigo, le digo, te acabas de ir, solo acaba de pasar un minuto, le digo yo. Hacenos el favor, quiero cambiar porque vi otra cosa que sí me gustaba y creo que nos conviene como familia, un paquete de estos. De pronto el hombre me dice, lo siento mucho, no puedo. Y me he enojado como usted no tiene idea. Y estoy a 45 minutos de ir a predicar la iglesia. Y me vino aquel enojo, me vino aquella ira, me vino la actitud de este hombre tan cerrada. Yo, increíble, vio mi cara y se fue el hombre. Y yo, Padre Santo, me comí la pizza, oré al Señor, pero no se siente igual. No se siente igual la comida, hermanos. Perdí la comunión. Mi esposa, tranquilo, cálmese, mire que va a ir a predicar, esto no es bueno. Pero de pronto el Espíritu Santo me empezó a redarguir. ¿Por qué te enojas de esta manera? Te he dado dominio propio, te he dado de mi espíritu, te he dado mi paz, te he dado mi reposo. Así tiene que ser tu conducta con todas las demás personas para que haya comunión. De pronto, ya cuando estoy en la caja y estoy peleando con el Señor, porque el Señor me ha dicho que vaya a pedir perdón. El Señor me dijo, vaya, pida perdón, reconcíliese y demuestre que usted es un hijo de Dios. El mesero decía, Señor, si Él me está sirviendo a mí, yo pagué por esta comida. Y yo, ay, Señor, aquella lucha interna. Pero ni modo, Señor, voy a tener que admitir mis errores, tengo que ser humilde, pero sobre todo mansedumbre, Señor mío. Y voy y hablo con el muchacho y adivine cómo se llamaba este muchacho. El mesero que me atendió ese día se llama, espero que todavía esté vivo, ¿verdad? Se llama Jesús. Y yo, no puede ser. Le vine a pedir perdón a Jesús por mi falta de humildad, porque perdí el control, porque me enojé, porque pataleé, refunfuñé y me enojé. No podía subir al altar a predicar un mensaje si todavía había ira, había enojo. Estaba ese malestar, esa falta de comunión. Y le dije, perdóneme, no fue la manera que tuve que haberle hablado y discúlpame, le digo yo, realmente ya es el final del día y uno viene pues con dificultades. ¿Oíste? Dios te bendiga. No, usted discúlpeme a mí. Amén, me dijo, Dios le bendiga. Y yo, wow, él también es cristiano. Y yo, ay, Señor, qué gran enseñanza me acabas de dar, Señor. Y mire, esa noche fue gloriosa, se derramó el Espíritu Santo. Dios nos ministró de una manera extraordinaria. ¿Cómo podía subirme al altar con eso en mi corazón? No podía. Sería un hipócrita, sería un falso, sería alguien que pretendo tener al Espíritu Santo, pero lo acababa de entristecer porque no fui humilde y no había pedido perdón. Por eso esta característica es maravillosa del verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que hay hermanitos que no son peras en almíbar. Lo tenía que decir. Hay hermanitos que no son torrejita dulce de Navidad. Hay hermanitos que dan ganas de
orar por ellos, hermanos. Da ganas de interceder por ellos. Como decía aquel mi amigo, Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero algo va a pasar aquí, o lo transformas, Señor, pero algo tiene que suceder porque ya no lo aguantamos. Amén. De esos, gloria a Dios, no hay en nuestras iglesias en la ciudad de La Ceiba. No tenemos esos problemas. ¡Aleluya! Así que para que haya comunión en la iglesia, tiene que haber humildad y mansedumbre. Humildad para reconocer nuestros errores. Humildad para pedir perdón. Humildad para hacer la obra de Dios. Segundo, mansedumbre. No enojarme con facilidad. Tercero, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, ahí viene el hermano. Ay, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ay, mire que esto y que aquello. Está bien, no se preocupe, hermano. Hay humildad y soy mansedumbre y le amo mucho. Porque te amo. Es que hay que aprender a soportarnos el carácter los unos a los otros. No todos somos iguales. Los dedos de mi mano son diferentes. Tienen características diferentes. Tienen una fuerza diferente. Funcionan de una manera diferente y se comportan de una manera diferente. Pero todos juntos trabajan. ¿Me estoy entendiendo? Así que yo voy a estar con el hermanito X, con la hermanita Y, con el hermano que se molesta rápido, con la hermanita que anda en paz y en mansedumbre. Tenemos todo tipo de personas dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a soportarnos con mucha paciencia los unos a los otros, amarnos, perdonarnos y pedir perdón y restaurar nuestras relaciones, porque Cristo viene pronto. Un enojo, un pleito, una ira, hermano, y un arrancón de esos, ojo, nos puede dejar avergonzados cuando venga Jesucristo. Pastor, ¿en qué se basa eso? Si yo solo me enojé con alguien y peleé con esa persona. Váyase a Gálatas capítulo 5, versos 17 al 19 y verá cómo el Señor dice que los que practican esas cosas no entrarán en el reino de los cielos. La comunión cristiana es algo importantísimo. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, y quiero ir cerrando con esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, hagamos todo lo posible por vivir en paz con las demás personas, para que no se pierda la unidad que nos ha sido dada mediante el Espíritu Santo. ¡Wow! Pastor, ¿podemos entristecer al Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Se puede romper la unidad en la iglesia? Por supuesto. Está aquí en la Biblia, en el verso 3. Si aprendemos a vivir en paz los unos con los otros, vamos a mantener la unidad y la presencia del Espíritu Santo está garantizada dentro de la iglesia. Pero una iglesia carnal, una iglesia que anda en pleitos, en contiendas, en discusiones, en divisiones, uno jala por un lado, otro jala por el otro, hermano, el Espíritu Santo no está en ese lugar porque no hay unidad. Verso 3. Quiero que lo entiendas. Hagamos todo lo posible para tener paz con las demás personas. Ay, hermano, ¿será que usted se puede mover? Con mucho gusto, yo me muevo. Ay, hermanito, discúlpeme, muévase de nuevo, que yo no puedo meterme aquí en la fila. Con mucho gusto, señora. Pase, por favor. Mansedumbre, humildad y paciencia. ¿Queremos la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Queremos una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Queremos una iglesia que ande en la unidad del Señor? Aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Aprendamos a tener humildad y mansedumbre. Y aprendamos a tener mucha paciencia para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. ¡Aleluya! Así que estás en tu programa Conectados con Dios. Te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Un honor, un privilegio el poder dirigirnos a tu hogar. Por favor, comparte este programa a través de tus redes sociales para edificar la vida de muchas personas. Quiero orar por usted en este momento. Número 1, ¿cómo está tu relación con Cristo? Segundo, ¿cómo está tu relación con tus semejantes, con tus prójimos? ¿Eres una persona que tiene humildad?
¿Eres una persona que eres mansa y humilde como lo es Jesús? ¿Eres una persona que tiene mucha paciencia y que soporta las ofensas de otros hermanitos? Verso 3. Debemos de procurar todo lo posible para vivir en paz para con todas las personas, para mantener la unidad que nos ha sido dada mediante el Espíritu Santo de Dios. No rompamos este vínculo de amor. Procuremos la unidad dentro de las familias, dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, hermano. Esforcémonos para hacer lo que es agradable delante de Dios y veremos cómo el Espíritu Santo ordena cada pieza del ajedrez espiritual y cómo nos bendice a cada hogar y a cada familia en el nombre maravilloso de Jesucristo.